¿Alguna vez te has preguntado la gran importancia que tiene el agua en nuestro planeta? El agua es un elemento de la naturaleza, integrante de los ecosistemas naturales, fundamental para el sostenimiento y la reproducción de la vida en el planeta, ya que constituye un factor indispensable para el desarrollo de los procesos biológicos que la hacen posible. La sociedad recurre al agua para generar y mantener el crecimiento económico junto con la prosperidad, a través de actividades tales como la agricultura, la pesca comercial, la producción de energía, la industria, el transporte y el turismo. También se utiliza el agua en las actividades recreativas tales como el baño, la pesca o el mero disfrute de la belleza natural de las costas, ríos y lagos. El agua es el fundamento de la vida, un recurso crucial para la humanidad y para el resto de los seres vivos. Todos la necesitamos, y no solo para beber. Nuestros ríos, lagos, nuestras aguas costeras, marítimas y subterráneas constituyen recursos valiosos. Por eso es importante mantenerlos salubres. En nuestra localidad existe un problema respecto a las aguas residuales, debido a que no se encuentra en funcionamiento la planta de tratamiento desde el 2017, afectando cultivos, molestando a los lugareños con malos olores y, obviamente, destruyendo ese ecosistema. Debido a este medio, les presentaremos por qué no se encuentra en funcionamiento, sus consecuencias, qué debemos hacer nosotros como ciudadanos para disminuir la contaminación y también mostrar lo que puede llegar a pasar si no reaccionamos a este fenómeno. ¿Qué tan importante es el cuidado del agua? Compartida para todos y las acciones que se toman en realidad deben de ser necesarias para este fin. ¿Por qué contaminamos el agua? Por sucios y no tenemos un poquito de respeto por nosotros mismos. ¿Cuál es el flujo de agua en mascota? ¿Se trata el agua en mascota? El flujo de agua en mascota oscila entre los 58 y 60 litros por segundo. No se tratan actualmente. De los 60 litros se reciben aproximadamente un 80% en el cárcamo de bombeo, pero no se tratan. ¿Cómo nos puede afectar el que no tratan el agua? La contaminación al río, de que la usan para ganado, para riegos, pues de que se está yendo directamente al río. No sé si te arrimaste ahorita en tiempo de lluvias, es muchísima agua la que cae y no es suficiente. El cárcamo podrías tener trabajando 24 horas y no bajaría un centímetro su nivel de entrada. ¿Pero qué? Es como si tú endulzaras un tambo de 200 litros con un kilo de azúcar. No se notaría, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque es mucha agua la que llueve y mucha agua la que entra al cárcamo para que le dé abasto a las bombas, hacer que se mezcla con la del drenaje y no se nota. Es muy poca la del drenaje para que llueve. Se tiene una planta construida que presentó fallos en el año 2017, en los meses de marzo y abril. Este fallo se detectó en el eje de una parte conocida como el motorreductor y una chumacera, y estamos solicitando la intervención del Estado para que haga válida una póliza de vicios ocultos para con el proveedor de esta planta que terminó de construirse apenas en 2015. ¿Qué pasa con el agua que no se ha tratado? Pues al no ser tratadas, únicamente se bombean hacia la parte lateral de lo que eran las lagunas facultativas o de oxidación y pasan solamente por un pequeño filtro de piedra para después ser vertidas nuevamente al río Mascota. ¿Cuáles son las consecuencias que puede atraer el agua que no ha sido tratada y cómo afecta a la flora, fauna y a nosotros de manera directa e indirecta? Mira, pueden pasar ciertas situaciones, todo es una cadena, ¿no? Realmente hablamos de que todos los ecosistemas se mantienen en un equilibrio, entonces tiene que haber, de alguna manera,
Cuando nosotros estamos agregando este tipo de aguas cargadas, estamos agregando dentro de todo muchos nutrientes, estamos agregando ciertas condiciones que pueden provocar que uno de los eslabones que estén ahí se dispare y se pierda este equilibrio, ¿no? Entonces empezamos a tener pérdida de biodiversidad, tanto de flora como de fauna, y no solo por los que viven ahí, sino los que también hacen uso de este tipo de agua. Sabemos que van a tener, podemos tener desde eutroficaciones, muchísimos nutrientes en un lugar donde el agua o las plantas, los animalitos no lo pueden asimilar, no se puede utilizar toda esa energía que tiene ahí. Bueno, entonces todo en exceso es malo, también aquí se rompe ese equilibrio y empezamos a sufrir esas problemáticas. ¿Cuál fue el costo de la planta? ¿Se cobra por el uso de la planta? Tenemos documentos de la entrega-recepción. Se estima que esa planta, su presupuesto del año 2012 oscilaba a los 14 millones de pesos. Sí, en la ley de ingresos de mascota está estipulado que de la cantidad que tú pagues por el servicio de agua se grava un 20% adicional, y ese 20% adicional se destina al mantenimiento y operación de la planta. Es decir, en caso hipotético, si tú pagases con tu tarifa de agua 100 pesos mensuales, te agregaríamos 20 pesos más que van a una cuenta especial y que se destinan para el pago de energía eléctrica e insumos de la planta. ¿Considera importante el tratamiento del agua? Pues mucho. De hecho es deseable, primeramente. Es deseable, está normado a nivel mundial, es uno de los 17 objetivos del desarrollo sostenible que la ONU planteó para todos los países miembros. En el objetivo número 6 viene agua y saneamiento, así bien establecido. Recomendaciones. Todas las personas que están en contacto con las aguas residuales o aguas sin tratamiento, y sobre todo aquellas que viven cerca de donde están los vertederos, las plantas de tratamiento o los drenajes abiertos o ríos, pues corren el riesgo de enfermarse si consumen el pescado que se reproduce o que se da en estos ríos. Entonces la recomendación es que esas personas hiervan adecuadamente el agua, desinfecten frutas y verduras, no consuman el pescado que se da en esos ríos, porque aunque tiene las mismas características que un pez de un río limpio o un pez sano, la persona que se come esos peces pues corre el riesgo de adquirir enfermedades, así mismo una intoxicación alimentaria. ¿Cuál es el costo de reparación? ¿Cuánto se tiene juntado hasta ahora y cuándo se pondrá en marcha la planta? Yo diría que la reparación va a rondar el millón de pesos. Bueno, en el organismo tenemos recabado por el 20% alrededor, estamos hablando del año 2017, el año 2018 y lo que va en curso. Tenemos tal vez recabado para poder utilizar como $500,000 de pesos. Si lo hacemos solamente como organismo público descentralizado, pues tal vez nos lleve un año más. La intención es que si el gobierno del estado no le entra con esta reparación, que ya se está viendo el tema, pues tenemos que hacerlo en conjunto con el presupuesto del propio municipio. Entonces, eso haría más rápido las cosas. De cualquier manera, lo deseable es que Las aguas residuales son un problema que afecta a todos los seres vivos a su alrededor, desapareciendo la belleza que se tenía con anterioridad. Por eso es importante que mantengamos el agua siempre limpia. Debemos pensar en las futuras generaciones. Se les tiene que enseñar desde niños sobre el agua, la manera de cuidarla y de reutilizar aguas, además de ser eficientes con el tratamiento de esta.